Bueno, lo primero de todo, yo quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí. Hoy en la comida hablábamos sobre esto y digo, ¿os dais cuenta que el cuerpo docente es el único capaz de pegarse una semana de lunes a viernes intensiva, venirse un viernes por la tarde y un sábado todo el día, ¿vale? Para estar aquí. Pero espera, que no es para vosotros, que es para vuestros alumnos. O sea, es como el beneficio no va a recaer directamente sobre vosotros. Por eso pido un aplauso para vosotros, que sois los protagonistas. Hace un tiempo me contactó Esmeralda, a la que desde aquí le agradezco muchísimo porque todo el mundo me dice, Esmeralda habla genial de ti. Digo, bueno, pues vamos a dejar el listón bien alto. Pero sí que es verdad que me dijo que quería que hablase sobre el cerebro lector, porque algunas de las personas que estáis entre el público recibisteis antes de Semana Santa una formación por mi parte. Y claro, yo lo primero que le dije fue, ¿cómo se condensan 8 horas y pico, 40 minutos, y más yo que le doy a la lengua que no sabes cómo, como gallega que soy, ¿no? Entonces, he intentado sintetizar las ideas fundamentales que hoy os quiero transmitir. Y sí que es verdad que eso que tenemos aquí dentro de la cabeza todos, ese cerebro único, porque ningún cerebro es igual a otro, tiene una característica fundamental y es que neurobiológicamente tiene unas áreas con las que de alguna manera venimos codificados de forma innata para el lenguaje oral. Somos seres sociales, necesitamos comunicarnos con otros. Entonces resulta que nuestro cerebro adapta unas áreas concretas para esa comunicación oral. Pero ¿qué pasa con el código escrito? Pues resulta que no hay tales áreas estipuladas en nuestra especie para llevar a cabo esa tarea. Y es que en el ámbito oral, si os fijáis, hay dos áreas fundamentales que si hay alguien en la sala, en este caso maestros de audición y lenguaje o maestros de pedagogía terapéutica o incluso alguna persona que sea logopeda, sabrá que hay dos áreas fundamentales del lenguaje, sobre todo el lenguaje oral, que son el área de Broca, ¿vale?, que se sitúa más o menos aquí a la altura de vuestra sien izquierda. No hay tal área en el hemisferio derecho y ese área concreta se encarga de la articulación del lenguaje, de cómo articulamos lenguaje. Y fijaros cómo es que de alguna manera empieza a activarse nada más y nada menos que a los 3 meses de vida. Y dices tú, pero si un bebé no sabe hablar, ¿cómo se va a activar? Y tú dices, es el entorno y la comunicación establecida en ese entorno la que comienza a llevar a cabo esa activación en el cerebro del bebé. Después tenéis, como veis ahí, un área denominada área de Wernicke, que de lo que se encarga es de la semántica, ¿no? De toda esta concatenación de sonidos tiene que significar algo. ¿Qué significa? Esa es la tarea que tiene concretamente Wernicke. Sí que es verdad que para el lenguaje escrito no hay tales áreas, ¿vale? No encontramos absolutamente nada en un cerebro recién nacido que digas, oye, mira, esto está codificado para el lenguaje escrito. Resulta que no. Y entonces llegáis vosotros, maestros y maestras, al aula y hacéis algo que os juro que a mí es como me enamora, y es cambiáis literalmente el cerebro de los niños. Es decir, lo cambiáis morfológicamente y lo cambiáis funcionalmente. Es algo tan mágico. Yo siempre les digo a todos los maestros, si pudieras ver lo que está pasando ahí dentro, te emocionarías de cuán importante es tu papel. Entonces, claro, resulta que nosotros nacemos con un área concreta que se llama, en este caso, giro fusiforme, lo veis ahí en ese cerebro, que de alguna manera hace una lectura visual de qué significa cada uno de los estímulos perceptivos en esa vía que se exponen ante nosotros. Y nos permite identificar, por ejemplo, la cara de papá y mamá cuando se acercan a mi cuna y me van a coger.
y nos permite saber que en el caso de que un desconocido se acerque a mí, yo automáticamente dibujo la señal de alerta y me comunico llorando y diciéndole a mi papá y a mi mamá, mira, es que a esta persona no la conozco. En ese área también se decodifican los entornos, los objetos más familiares. Pero resulta que llega una fase, alrededor de los 5 añitos, en el que ese adulto de referencia que está en el aula comienza a hacer magia, literalmente magia. Y empieza a hacer que ese cerebro se transforme, ya os digo, morfológica y funcionalmente. Cogéis un grupo de neuronas, sin saberlo, que estaban orientadas por naturaleza hacia la codificación de unos determinados estímulos y les decís, ahora te vas a dedicar a otra cosa, que son las letras. Y entonces, de alguna manera, dibujamos un área concreta, que veis ahí señalada de rojo, que le llamamos el área, le decimos la cajita de las letras, ¿vale? Es verdad que el letterbox, ¿no?, sería buzón en inglés, pero decimos la cajita de las letras. Y es justamente el área que empieza a activarse cada vez que yo veo letras, solo cada vez que yo veo letras. Ese área tiene una particularidad que observáis muchos maestros en las últimas etapas de infantil y primeras de primaria, y es que no diferencia lo que tiene que hacer con las letras de lo que tiene que hacer con el resto de objetos. De tal manera que empieza a haber niños que cuando trazan sus primeras letras cometen inversiones especulares, os hacen las letras en espejo. Y muchas personas se asustan. ¡Oh! A ver si va a ser disléxico, ¿vale? Y es como, no, para ser disléxico hace mucha más falta de otras cosas que una simple inversión especular. Pero os quiero contar brevemente qué es lo que está pasando en ese momento. Lo que hacen los niños es identificar todo lo que en su entorno encuentran, en cualquiera que sea su posición, su orientación o su acción. Es decir, a vosotros os reconocen de espaldas, de lado, de perfil, boca abajo, boca arriba y caminando y quietos. Os reconocen de todas las formas y siempre recibís el mismo nombre, es decir, no cambiáis, sois la misma cosa, ¿sí? Pasa lo mismo con los objetos, pasa lo mismo con todo lo que ven en su entorno y que durante 5 años han estado entrenando para llamarle así, sea cual sea su postura. Y de repente vamos nosotros y exponemos letras y entonces los niños creen que esa letra sigue siendo esa letra aunque esté invertida. Y entonces tú ves una E invertida, imagínate en Eduardo, y dices, aquí no pone Eduardo, y él te mira con cara de ¿cómo que no pone Eduardo? Pone Eduardo, y claro, porque hay una letra especulada. Ellos tienen que, de alguna manera, en este área concreta que os estoy señalando, dibujar, vamos a decir que así, una orden de, mira, vas a darle la vuelta a todo lo que quieras, a cualquier objeto y va a seguir siendo el mismo objeto. Pero a las letras no le puedo dar la vuelta, porque pierden su identidad. Entonces, esto es algo natural, ¿vale? Es algo natural que sucede en muchos niños, hay otros que no, que rápidamente lo cogen al vuelo, pero es importante naturalizarlo, es importante corregirlo cuanto antes, ¿vale? Intentamos, que ojalá el sistema nos lo pusiese más fácil bajando las ratios, ¿verdad? Intentamos llegar a todo, porque yo siempre digo, esta gente que diseña leyes, si hay alguien en la sala que diseñe leyes, por favor que entren en un aula, ¿no? ¿Vale? Porque hablábamos antes de superhéroes y superheroínas y en realidad sois vosotros. Yo no me puedo explicar, y siempre lo digo, cómo en una familia ve un papá, una mamá, 1, 2, 3 hijos. Y dices, bueno, pues son 4 manos, 4 ojos para 2, 3 niños. Y digo, ¿y en un aula? ¿Alguien ha visto un aula por dentro para saber cómo se mueven las cosas? Entonces, claro, yo muchas veces me siento mal porque os pido cosas que
no son realistas, ¿no? Es decir, que yo os diga, corregid a un niño una palabra especular en el momento que la realice y dices, ya, es que tengo otros 24. Y espera, que de los 25 tengo 2 TEAs, 2 TDAHs, un TDL, un trastorno de desarrollo del lenguaje, o sea, y después tengo otros 4 que no sabemos todavía qué hay, ¿vale? O sea... Y entonces, yo me siento mal, ¿no? Porque creo que todo lo que divulgo y todo lo que os cuento parte de un principio sesgado, y es que es inviable que una persona pueda hacerlo todo bien 24 horas al día teniendo 25 alumnos a su cargo. Así que desde aquí vamos a pedir a las autoridades, como siempre hago cada vez que me subo a un escenario, que bajen la ratio ya. Porque claro, ahora no se está hablando, yo no sé aquí en Castilla-La Mancha cómo están las cosas, pero se están hablando de que la van a reducir a 20. Y lo que me duele, lo que me duele es que nos lo venden como favor cuando en realidad es por una causa natural llamada bajada de natalidad. Entonces es como, no sé qué favor me estás vendiendo tú, porque eso no es ningún favor, son causas naturales. Y si hay numerosa evidencia científica que certifica que la ratio adecuada para que el sistema no caiga a nivel financiero, es decir, que no de alguna manera tengamos un profesor por alumno porque es insostenible a nivel económico para un sistema público, bueno, pues digamos, oye, pues mira, resulta que hay un dato que dice que son 15 niños por profesor, 15 o más. Estoy pensando en todas esas personas que vivís ese momento de que hay 10 niños enfermos en el aula y de repente dices, ¡oh, qué maravilla de día! O sea, llegáis a clase y sonreís, o sea, yo ya lo estoy visualizando. Pero voy a dejar de irme por los temas y voy a seguir, porque ¿cómo somos capaces de leer? Es decir, ¿cómo leéis vosotros, cómo leo yo y qué es lo que queremos en este caso en los niños? Veréis, cuando nosotros leemos realizamos unos movimientos visuales llamados movimientos sacádicos, que lo que hacen es situar una zona muy concreta de nuestro ojo, denominada fobia, está en la parte posterior del globo ocular, que tiene una precisión maravillosa a nivel visual, o sea, nos ofrece como una nitidez de cámara de no sé cuántos megapíxeles. Pero el problema que tiene este área concreta llamada fobia es que tiene una amplitud limitada. La amplitud son más o menos unos 15 grados. Entonces, lo que hacen nuestros ojos para llevar toda la información de los textos, en este caso al canal adecuado, es generar saltos con nuestros ojos, que es lo que veis ahí en pantalla, ¿no? De hecho, siempre cuento la anécdota de, ¿nunca habéis visto una cámara de televisión de los informativos cuando finaliza el informativo y está como alejándose, ¿no?, la cámara en el aire, y veis que la cámara que estaba apuntando al presentador o presentadora está como súper alejada? La gente dice, hombre, si me lo enfocan así en un plano corto, ¿por qué está tan lejos? Hombre, está tan lejos porque si estuviera más cerca, la persona que está leyendo de alguna manera haría esos movimientos tan marcados en el panel que le ponen debajo justo de la cámara, que se verían los saltos, en este caso a nivel sacádico. Entonces, por eso tienen que alejarla mucho y ponerles las letras muy grandes para que no se note tanto. Entonces, automáticamente cuando realizamos estas sacadas, que en un adulto medio más o menos rondan las 4 o 5 por segundo, ¿vale?, para que veáis la velocidad a la que podemos leer, se activan dos, vamos a decir, rutas fundamentales. En primer lugar, la ruta fonológica. La ruta fonológica lo que va a hacer es convertir todos esos grafemas, esas grafías, en sonidos, ¿vale? Y entonces nos va a decir, oye, pues cada una de estos sonidos concatenados suena así en mi cabeza, ¿sí? En fases iniciales lo veis porque los alumnos suelen incluso silabear, ¿vale?, al comienzo de la lectura en alto, que siempre os digo que es algo a evitar. Tenéis que intentar que susurren cuando silabean y que emitan en un solo golpe de voz la palabra completa, porque si no, la lectura, al ser un aprendizaje procedimental, hace de alguna manera que fijemos esa forma de leer, y entonces nos encontramos a niños de quinto y sexto de primaria que siguen leyendo de forma silabeada.
por eso es tan importante el comienzo. La cuestión es que esta ruta fonológica conforma palabras y a esas palabras hay que darles un significado. Ese significado lo hace la ruta léxica, es la que nos va a decir qué es todo aquello que estamos leyendo. Claro, todo esto no funciona exactamente igual en los niños que en los adultos, ¿vale? Los niños, de alguna manera, amplifican muchísimo el lugar que le dan a esa ruta fonológica, porque como todavía no tienen ni mochila experiencial, no tienen tampoco una mochila llena de palabras todavía de vocabulario desarrollado y ni siquiera han estado expuestos a esas palabras de forma escrita durante muchísimos años como hacemos nosotros, lo que tienen es que tirar de ruta decodificadora, entonces empiezan a decodificar. Y una vez que decodifican, le dan de alguna manera el sentido. Por eso, por ejemplo, veis alumnos que os hacen mariposa y te miran y dicen ¡mariposa! Y es como que se dan cuenta de lo que pone después de leer. Entonces decís, sí, cariño, pone mariposa. Claro, tú te diste cuenta en el mismo momento, pero ellos van como en ralentí. Nosotros hacemos un procesamiento muchísimo más paralelo. De hecho, todas las personas que estáis aquí y sois personas alfabetizadas, cuando vosotros leéis, hay muchas palabras familiares que ya no decodificáis. Solo utilizáis la ruta de decodificación fonológica para las palabras no familiares, en esas que os paráis más a leer, que es exactamente lo que pone. Hay otras que también, así, yo, eso lo tenéis tan visto que vuestro cerebro no llega a decodificar. Pero para que no decodifique ese cerebro, ha tenido que estar expuesto a muchísima lectura antes, ¿vale? Y claro, aquí viene, como digo yo, la eterna pregunta. Bueno, entonces yo si puedo cambiar morfológica y funcionalmente cualquier cerebro, ¿esto quiere decir que puedo enseñar a bebés de 2 años a leer? La respuesta es obvia, no. Pero a lo mejor no es tan obvia para todos. Y lo digo porque desgraciadamente todavía veo cómo se forma en la carrera universitaria a docentes en metodologías como la de Doman, ¿vale? Glenn Doman es un autor americano de más o menos mediados del siglo XX que trabajaba con niños con discapacidad intelectual y con TEA y con síndrome de Down mayores y les enseñaba a leer en una metodología que denominamos global, ¿vale? Entonces él lo que hacía era creer que nosotros podíamos extrapolar esa metodología global que aplicábamos con neurodivergencias en población más pequeña. Y entonces empezó a aplicar el método con bebés de 3, 4 y 5 meses de vida. Y este método tiene un problema y es que hace creer al usuario que el bebé está leyendo. Pero el bebé no está leyendo. Es como lo que veis aquí en esta imagen, donde hay una maestra con un bit que pone dientes, ante, pues no sé qué edad tendrán esos niños, pero de 5 años no son, ¿vale? Entonces empezamos a exponer carteles y voy a explicar un poco por qué estos niños identifican que ahí pone dientes. La profe saca la palabra dientes y dice dientes. Incluso les enseña un objeto que sea igual que el diente o les señala dientes, ¿vale? Entonces los niños lo que hacen no es decodificar, es identificar esa palabra como si fuese una imagen. Para poneros un ejemplo, vamos a ver esta silueta. ¿Qué pone aquí Nueva York? Aquí pone Nueva York. Es decir, yo no necesito ni siquiera exponerte a letras para que tú identifiques una imagen, ¿verdad? Lo que estaba pasando con estos niños es exactamente lo que acaba de pasar ahora con vosotros. Vosotros veis esta silueta y decís Nueva York. Ahora cambiad esta imagen por las letras, imaginad que no sepáis leer y que os lo ponga yo en coreano y os diga Nueva York. Os la podéis aprender de memoria, ¿verdad que sí? Sí, porque la memoria funciona desde la primera infancia. Entonces, claro, ¿qué empezó a pasar con estos niños? Pues que en determinadas palabras que funcionaban como siluetas para nosotros, pues empezaban a hacer correlaciones de significado. Es decir, tú me dices dientes y yo te señalo los dientes. O yo, por ejemplo, pasaba mucho en bebés que hacían una lectura pupilar de a ver dónde dirigían la pupila a esos bebés, ¿vale? Y esto es exactamente lo que pasa con esto. Yo te pongo una palabra y te digo, pues, todo lo que ves aquí, ¿vale? Es o palo o pelo. Y te lo pongo de diferentes tamaños, diferentes tipografías, lo que quieras.
tú te vas a aprender que eso es palo y pelo. Pero cuando llegaron la década de los 2000 y empezó a avanzar, vamos a decir que exponencialmente, la imagen diagnóstica, lo que llamamos la neuroimagen, se descubrió que estos bebés no decodificaban. Estos bebés activaban muchísimo más su hemisferio derecho que su hemisferio izquierdo para realmente identificar todas esas palabras como si de una imagen se tratase. Entonces, ¿esto es lectura? No, no es lectura. Para leer tengo que decodificar. Bueno, María, y entonces todo esto que tú nos estás contando, ¿esto cómo se hace? Pues empezando por lo más básico, que es la conciencia fonológica, que resulta que es esa habilidad metalingüística que desarrollamos en infantil, ojo al dato, y que es oral. ¿La conciencia fonológica tiene que ver con letras? No. ¿Vale? Entonces yo, personalmente, cada vez que entro en Google y pongo ficha de conciencia fonológica, y entonces me encuentro esto que vais a ver aquí, digo que no, macho, que esto es principio alfabético, que esto de conciencia fonológica no tiene nada. Porque conciencia fonológica es esto. No puedo trabajar la conciencia fonológica con grafemas. No puedo. Y no puedo porque la conciencia fonológica es una habilidad oral. Tienes que tener la capacidad de segmentar el lenguaje en sonidos mucho antes de ponerle una letra y decirle que eso es una M, o que eso es una E, o que eso es una S, porque esta es otra. ¿Por qué enseñamos el alfabeto? Y entonces te llega el abuelo o la abuela o el papá y el mamá, mira, se sabe el alfabeto entero y te empieza el niño de 4 años, A, B, C, D, E, F, G, y tú miras así al papá y le dices, muy bien, tiene muy buena memoria, ¿esto funcional? No es. De hecho, no solamente es funcional, sino que muchos actuales estudios confirman que el aprenderse el nombre de las letras podría no ser inocuo en un proceso inicial de decodificación. Y entonces empiezan a poner perro, voy a poner un ejemplo, y os ponen una P, una R y una O. Y ahí pone perro. Y tú dices, no, cariño, aquí pone perro. Y él te dice, no, mira, perro. Y tú dices, no, esta no es la P, esta es la P. Pero claro, si tú le dijiste 940 veces que eso era la P, pues claro, no puedes recular. Por eso es muy importante que trabajéis, cuando iniciáis principio alfabético, trabajéis en este caso con los sonidos que representan esas letras. Pero me voy a antes. A los 3 años, estos niños lo que tienen que saber hacer, saliendo de 3 años, es algo tan simple como que yo te diga una oración, por ejemplo, la niña es bonita, y tú me digas, la niña es bonita. Esto se llama conciencia léxica, que es el primero de los pasos al que vamos a llegar en esa conciencia fonológica. Y claro, eso es en 3 años. ¿Y en 4? ¿Qué vamos a hacer en 4? Pues en 4 vamos a trabajar, entre otras cosas, lo que se conoce como conciencia silábica, que es la capacidad para segmentar sílabas, y que después se va a ver ratificada cuando en primero y segundo trabajemos las monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas, y en tercero y en cuarto las agudas, llanas y esdrújulas, ¿vale? O sea, todos van a segmentar silábicamente. Claro, esto todo con sonidos. Yo te digo mariposa y tú me tienes que decir mariposa. Esto es en 4. Y en 5 lo que vamos es a trabajar cada uno de los sonidos. Yo te digo, por ejemplo, bonita, y tú me tienes que decir v, o, n, i, t, a. Eso es lo que me tiene que decir el niño. Cuando eso esté, y solo cuando eso esté, es cuando inicio la siguiente fase, que más o menos, si lo hicieseis así como os estoy diciendo, tendría que ser a los 5 años, segundo trimestre, ¿vale? En el último curso de infantil, segundo trimestre. Y es justamente en ese momento donde introducimos el principio alfabético. ¿Con qué, vamos a decir, pretensión? ¿Queremos que salgan de infantil leyendo? No, porque la legislación dice...
La legislación, fijaros, la legislación nos dice, aproximación, la nacional, vuestro Real Decreto, ¿vale? Os dice, aproximación. Sí que es verdad que tenéis, vamos a decir que la suerte por un lado de vivir en tierras manchegas maravillosas y la desgracia de que viváis en una comunidad que dice iniciación a la lectoescritura, como le pasa a Cantabria, como le pasa a Madrid y como le pasa a Castilla y León, porque el resto de comunidades autónomas todas hablamos igual que habla el Real Decreto, que es aproximación. Pero aún así, tomemos en consideración la palabra iniciar. Y entonces ahora, con todo lo que os acabo de contar, yo os pregunto, ¿cómo se inicia el proceso de lectoescritura? Y vosotros, que sois unos alumnos increíbles, me contestáis, por la conciencia fonológica. Y yo te digo, ¿y qué es la conciencia fonológica? Y tú me dices, es una habilidad oral. Te digo, ya está. ¡Ya está! Entonces, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué nos estamos saltando fases? ¿Por qué tenemos la idea de que si mi niño en infantil llega a casa con 150 fichas, ha aprendido más que el que no llega, que llega sin nada? Y entonces tú vas a junto del profesor y dices, es que solo jugáis, es que no me trae nada a casa, no escribe, este niño no escribe, no sabe leer. Digo, pero es que esa no es la finalidad de educación infantil, porque la educación infantil tiene que de alguna manera sembrar sin necesidad de recoger. Por eso digo, es una etapa maravillosa, pero es una etapa muy maltratada. Los maestros de educación infantil parece que solo cantéis canciones y aplaudís. O sea, entonces, a mí personalmente me genera dolor por la ignorancia. Es que os dais cuenta que la ignorancia es supina en algunas personas, que es como, cuando veo a una persona ignorante digo, ay, pobrecito mío, a ver, que te lo explico de nuevo, vamos a ver. Y entonces es como, no entiendes cuál es el papel de la educación infantil, cuando realmente lo que tiene que hacer el maestro es guiar todo este proceso. Porque el maestro de educación infantil no tiene que conseguir que el niño salga leyendo. Porque no tienes que aguantar, lo siento mucho por los de primaria, que venga uno de primero y segundo a decirte, es que me llegan sin saber leer. ¿Hola? ¿Léete el decreto? Yo siempre lo digo y siempre lo diré. Yo no puedo hacer tu trabajo. Entonces, ¿realmente somos profesionales? En serio, pensadlo así. Cuando permitimos que vengan las familias a presionar a los centros educativos diciendo, es que en el centro de al lado salen leyendo en infantil. Me da igual. Es que, espera que te enseño lo que hacemos nosotros. Porque ¿sabéis qué pasa? ¿No os imagináis la cantidad de estudios que hay certificando que en aquellos niños donde no se trabaja la conciencia fonológica en educación infantil, presentan fallas en el proceso lectoescritor y muy vinculado con la comprensión lectora a partir de los 8 años? Claro, a nadie se le ha ocurrido pensar que a lo mejor esas dificultades, y lo estáis viendo por los informes PISA, vienen a ser derivados por la falta de habilidades metalingüísticas, que es lo que deberíamos estar haciendo. Porque lo que hay que hacer en educación infantil es enriquecer precisamente al alumnado y enriquecerlo, entre otras cosas, con un lenguaje oral rico. Siempre lo digo, habladles con coordinadas, con subordinadas, aunque os parezca decir, pero este renacuajo me va a entender. Habladle, está demostrado que aquellos maestros y familias que hablan con subordinadas y coordinadas a sus niños entre los 3 y los 6 tienen una producción y un enriquecimiento posterior abismal. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿vamos a iniciar el principio alfabético? ¡Claro que sí! Vamos a iniciarlo. Vamos a vincular, en último de infantil, todos esos sonidos a unas representaciones gráficas. Y ese proceso se puede dar en mayúscula y minúscula simultáneamente. ¡Claro que sí podemos hacerlo! Otra cosa es la trazabilidad, ¿vale? Pero es a partir de aquí donde yo dejo, vamos a decir que así, el mandato al de primero de primaria. Y os aseguro que sí. Yo que he visto muchos centros por España,
Si lo hacéis bien, las fases de conciencia fonológica, la mayoría de niños salen leyendo. Lo hacen, pero hay que saber hacerlo. Entonces, lo que vamos a trabajar en primero y segundo es precisamente ese vínculo de principio alfabético, esa lectura como tal, y esa precisión lectora, es decir, lee lo que está puesto, no te inventes palabras, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? A trabajarlo, evitando silabeos, haciendo lo que llamamos la locución, en este caso la fonación, que hacemos siempre guiada, por ejemplo, no hacemos hacemos luna, ¿vale? Vamos a seguir una serie de preceptos. Después de esta precisión lectora, yo evidentemente me voy a concentrar en una cierta velocidad, que va ligada a la fluidez, pero no específicamente es algo solo consistente en ser rápido. Porque ¿de qué me sirve ser rápido si no presento una buena prosodia, una entonación, un punto, una coma, una interrogación, una exclamación? Tengo que saber leer. Eso es la fluidez lectora, ¿vale? Y esa fluidez lectora va a ir guiada después, vinculada directamente a lo que llamamos comprensión inferencial, que es precisamente lo que vais a trabajar los de quinto y los de sexto. Es decir, cuando soy maestro de primaria no puedo creer que esto de la lectoescritura sea cosa del primer ciclo. No. Es que es algo que vais a seguir trabajando durante muchísimos años y que hay que trabajar mucho en base a esa comprensión en todas las tipologías textuales. Porque si hay algo que está investigado es que en España las editoriales tienen un predominio de textos descriptivos y narrativos del 90%, frente al 10% ocupado por textos expositivos e instructivos. ¿Y por qué esto es importante? Porque resulta que la ciencia nos dice las habilidades de una tipología textual no son transferibles a la otra. Es decir, tú trabajas mucho textos narrativos y esto no te va a servir para entender un texto instructivo. Por eso es importante que enriquezcamos de alguna manera esta lectura. Claro, todo este mapa que os acabo de dibujar es lo que deberíamos estar haciendo. Pero lamentablemente me duele el alma cuando llego a centros educativos a dar formación y resulta que los de infantil me dicen que los de primaria me dicen que los de infantil. A ver, os voy a dar un simple dato. ¿Sabéis cuál es el factor más relevante de impacto sobre el aprendizaje del alumnado? ¿Alguien lo sabe? Estudiado, os voy a dar un dato, estudiado en más de 3.600 artículos científicos, derivados a 286 metaanálisis. El factor más importante para que el alumnado aprenda es la cohesión del equipo docente. Para que veáis cómo necesitáis. Claro, esto todo, yo lo entiendo, no se nos permite muchas veces, vamos a decir que cuando cambiamos constantemente de centro, ¿no? Que es como, todavía no me he adaptado, ni siquiera se han adaptado los alumnos a mí y ya me tengo que marchar. Sí, entonces esto también genera una falta de vinculación muchas veces por parte del docente, porque es, me voy a encariñar para el año que viene tener que marcharme, ¿no? Es muchas veces lo que sentís. Sí que es verdad que yo, para ir terminando, me quedo siempre con una reflexión. Es muy importante, ¿vale?, saber cómo enseñar lectura. Muy importante, es tan importante como saber cuándo enseñarla. Porque si de algo me espanto, es de esas prisas que todos tenemos para que los niños lean y os lo digo en serio, la poca promoción real que hay en cursos superiores de la lectura. Es como cuando le decimos a un niño lo que tiene que leer. Siempre lo digo, ¿por qué le dices lo que tiene que leer? ¿No quieres que este niño establezca un hábito lector? ¿Por qué eliges tú el texto? ¿Os elijo yo ahora el texto de esta noche? ¡Espérate! Que además, para mañana me hacéis un trabajito, me ponéis título, editorial, un pequeño resumen, me hacéis una valoración de los protagonistas principales y secundarios, se os quitan las ganas de leer. A mí se me quitaría. Pues imaginad esto extrapolado en niños en los que queréis dibujar ese hábito lector. Dejadles elegir
Y si no queréis dejarles elegir, dadles un abanico amplio de lecturas donde ellos puedan elegir. Quered que amen la lectura, no que la rechacen, porque además, y yo lo sé, socialmente no tenemos ayuda y esto se basa en que no hay mayor enemigo de la lectura que el ocio digital. O sea, no hay quien pueda con eso, lo siento mucho. Entonces, si favoreces un aprecio inicial a ese proceso, si además no es doloroso, vas a favorecer precisamente que de alguna manera esto les enganche. Así que tirad de ello, porque la horquilla de la que nos hablan todos los estudios neurocientíficos, todos, sin excepción, está entre los 5 y los 7 años, no los 3, no los 4. Así que mirad bien dónde estáis poniendo el foco, formaros. Incluso, como diría antes Pere, dudad de mí, seguid leyendo. Yo siempre os digo, y os lo digo y os lo repito, dudad incluso de mí, ir a las fuentes, leed y descubriréis de que, para vuestra sorpresa, en esto no nos forman tanto como creemos. Yo quiero dar las gracias, de verdad, vuelvo a insistir, en que estéis hoy conmigo aquí. Me parece un ejercicio de vocación bestial y me duele saber que quienes tendrían quizás que estar escuchándome no están aquí. Gracias.